Práctica de laboratorio, propiedades del oxígeno. Equipo: Brenda García, Orfa Alemán, Cecilia Alemán, Rocío Seca, Yaresly Hernández. Objetivo: obtendrá oxígeno y comprobará algunas propiedades específicas. Fundamento teórico: el oxígeno es un elemento químico de número atómico 8, lo que significa que cada átomo de oxígeno cuenta con 8 protones en su núcleo atómico. Se representa con el símbolo O y se encuentra en el grupo 16 del periodo 2 de la tabla periódica, por lo que pertenece al grupo de los no metales. En la Tierra, a temperatura y presión estándar, dos átomos de elementos se unen para formar el llamado dioxígeno, un gas incoloro, inodoro e insípido de fórmula O2. Importancia del oxígeno. Siendo el oxígeno uno de los elementos más abundantes en el universo y ocupando aproximadamente el 21% del volumen del aire que compone la atmósfera terrestre, no es de extrañar que la vida lo tomará en cuenta para desarrollarse, a tal punto que llegará a convertirlo esencialmente en uno de los elementos químicos base más importantes para el desarrollo de la vida, tal y como la conocemos sobre nuestro planeta, junto al carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. Todas las funciones biológicas en la gran mayoría de los organismos vivos dependen directa o indirectamente del oxígeno, partiendo desde uno de los procesos vitales más elementales, la respiración celular. El oxígeno se encuentra presente en casi todas las funciones metabólicas debido a ser un receptor, transportador y donador de electrones de excelente calidad, facilitando el desarrollo de la energía necesaria para la supervivencia de la célula y, por ende, del todo el resto del ser vivo. Combustión. La combustión es una reacción química en la que un elemento combustible se combina con otro comburente, generalmente oxígeno en forma de O2 gaseoso, desprendiendo calor y produciendo un óxido. La combustión es una reacción exotérmica que produce calor al quemar y luz al arder. Las propiedades del oxígeno. Oxígeno es uno de los elementos más importantes de la tabla periódica. ¿Por qué es tan importante el oxígeno? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué hace el oxígeno en el cuerpo humano? La autoría del descubrimiento del oxígeno es un hecho discutido en 1772. El químico Carl Wilhelm ya había descubierto el oxígeno de forma independiente, al cual se refirió como aire de fuego. Sin embargo, el químico Joseph publicó antes del trabajo en el que se describía el elemento, por lo que es a este a quien se le adjudicó el honor de su descubrimiento. El nombre del oxígeno procede de las raíces griegas oxis, que significa ácido, y genes, generador. Se atribuye al químico Antonio, quien creía que se trataba de un elemento esencial para la generación de ácidos. Oxígeno en la salud. Todo ser humano necesita oxígeno para respirar, pero como ocurre un exceso en el oxígeno no es bueno. Si uno se expone a grandes cantidades de oxígeno durante mucho tiempo, se puede producir daños en los pulmones. Respirar un 50 o 100% de oxígeno a presión normal durante un periodo prolongado provoca daños en los pulmones. Las personas que en su trabajo sufren exposiciones frecuentes o potencialmente elevadas a oxígeno puro deben hacerse un chequeo de funcionamiento pulmonar antes y después de desempeñar ese trabajo. El oxígeno es normalmente almacenado a temperaturas muy bajas y por lo tanto se debe usar ropas especiales para prevenir la congelación de los tejidos corporales. Aplicaciones del oxígeno. En el mundo moderno, el oxígeno cuenta con un sinfín de aplicaciones tanto en sectores industriales como en la medicina. Por ejemplo, en la medicina se aplica para la respiración asistida de los pacientes. Es fácil encontrar en todos los hospitales grandes depósitos de oxígeno líquido. Además, entre los usos y aplicaciones del oxígeno destaca que este es esencial en el proceso de combustión de azúcares mediante la que la mayor parte de los seres vivos obtiene su energía. En la industria, la mayor parte del oxígeno, el 80% de la producción mundial, se destina a la industria de hierro y del acero. Cada tonelada de acero necesita para su obtención de entre 3/4 de tonelada de oxígeno. De igual forma, cuando nos preguntamos para qué se utiliza el oxígeno, podemos responder que en las soldaduras a temperaturas muy altas, la técnica resulta indispensable en la industria del motor, en la fabricación de maquinaria y en la aeroespacial, en la que se utiliza como líquido propulsor. Además, tiene su aporte también en la fabricación de metales de gran pureza. Otros usos y aplicaciones del oxígeno. El oxígeno se utiliza en la preparación de óxido de titanio a partir de cloro de titanio y la oxidación de amoníaco en la fabricación de ácido nítrico.
Combustible oxidante en cohetes espaciales, produciendo gas de síntesis ácido carbónico, oxidación directa de etileno a óxido de etileno y fabricación de explosivos. Materiales: matraz Erlenmeyer, espátula, palito de brochetas, agitador de vidrio, encendedor, guantes de látex, lentes, cubrebocas. Sustancias: 5 gramos de dióxido de manganeso y 15 de agua oxigenada de 110 volúmenes. Calibramos la balanza, ponemos nuestro vidrio de reloj, le agregamos lo que está adentro de la pila. Agregamos 5 gramos de dióxido de manganeso, 15 de agua oxigenada de 110 volúmenes en el matraz Erlenmeyer y después con la espátula le vamos a agregar el contenido de la pila. Ahí está, ¿verdad? Corre aire y más. Exactamente. O al carbón de la carne asada, Échale aire. Prende. La que prenda. Muy bien. Cuando hay mucho aire, los incendios forestales es muy difícil que se apaguen. Ya lo puede volver a hacer si quiere para. Introducir el palito de brocheta dentro del matraz Erlenmeyer, ya el palito de brocheta encendido, y observamos en la segunda imagen donde se aviva el fuego debido a estas reacciones químicas. Conclusiones. En esta práctica observamos que se aviva el fuego porque el oxígeno es un comburente de la combustión. El oxígeno es un gas que no se ve.